Inuyasha tiene 193 episodios divididos en 7 temporadas, en las que su protagonista lo hace bastante bien, pero como en muchos casos, mientras la historia se desarrollaba, llegaron otros personajes para robarse el show. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy veremos al MVP, al mejor personaje de cada temporada de Inuyasha, ese que se robó toda la atención por encima de su protagonista. Recuerda suscribirte para saber cuándo tendremos más videos aquí en el canal. Y ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! Ok, vamos a definir a los mejores personajes por 3 factores: su impacto en la trama, o sea, qué hace y cómo mueve la historia; su evolución de personaje, es decir, lo que aprende y cómo cambia; y por último, su carisma, no necesariamente que te caiga bien, sino su capacidad para hacerte sentir emociones. Dicho esto, vamos a la temporada 1, desde el episodio 1, cuando Aome viaja a través del pozo por primera vez, terminando en la era feudal junto a Inuyasha, Kaede y la mujer 100 pies, hasta el episodio 34, donde Sesshomaru confronta a Totosai muy molesto por la falta de poder de Tenseiga, y empieza una nueva pelea contra Inuyasha, pero esta vez con su brazo de dragón. Muy bien, entonces, la primera nominada de la temporada 1 es Sango, la exterminadora introducida en el episodio 24, siendo la única sobreviviente del ataque que Naraku armó contra su pueblo. Además, luego la manipuló haciéndole creer que Inuyasha fue el responsable de todo. El impacto de Sango en la trama es alto porque su introducción es el primer gran golpe de Naraku al grupo de protagonistas. Además, se introduce a los exterminadores, que son un pilar en el lore de este universo, y su tragedia personal con Kohaku reafirma que el objetivo de la aventura no solo se trata de la perla, sino de la venganza. Su evolución y desarrollo también es alto porque pasa de ser una chica alegre y guerrera profesional a ser la víctima principal de la manipulación de Naraku, atravesando una transformación emocional en muy pocos episodios, donde termina uniéndose al grupo de Inuyasha pero después de traicionarlos, cerrando así la formación definitiva y dándole por fin una historia a ese personaje del opening que vimos desde el principio, pero que no aparecía. Por último, diría que su carisma es lo más fuerte, desde su propio diseño hasta sus armas como el Hiraikotsu o las cuchillas ocultas, pero sobre todo su trasfondo trágico e inesperado que te recuerda cómo la vida puede cambiar en un segundo, robándose toda la atención y opacando al resto de personajes. El segundo nominado es Sesshomaru, príncipe de los demonios y hermano de Inuyasha, introducido en el episodio 5, cuando llegó hasta la aldea de Kaede para quitarle la perla negra al Hanyo, pues así encontraría la tumba de su padre y podría empuñar a Tessaiga. Sesshomaru es el motor de los conflictos de poder que vemos al inicio de la serie, y su presencia obliga a Inuyasha a tomar una espada que representa su propia madurez, porque básicamente a la fuerza tuvo que cambiar su mentalidad para proteger a Aome y estar a la altura de una batalla contra su primer gran rival, estableciendo el tono épico de las próximas peleas. Sin embargo, su evolución no se nota tanto, pues a pesar de la derrota no cambia su actitud en el resto de la temporada, siendo un demonio arrogante y obsesionado con el poder al punto de dejarse usar por Naraku. De todas formas, su aura e indiferencia lo hacen memorable muy rápido, sobre todo con las chicas, y se siente que sus apariciones son eventos importantes que lo vuelven un villano recurrente, pero como dije, esto es más por su aura que por su profundidad. La tercera nominada es Kikyo, quien inicia su regreso de la muerte desde el episodio 14, cuando la bruja Urasue robó sus cenizas para usarla como su sirvienta, aprovechando todo el poder espiritual que tenía. Esto es clave porque un episodio después, cuando finalmente revive, también se divide el corazón de Inuyasha y de los fans, que comienzan el polémico debate Aome o Kikyo. Por esto, la historia ya no era solo sobre aventuras y peleas, sino también de drama y tragedia. Además, ella es la conexión directa con los eventos del pasado y la persona de quien Naraku más se aprovechó, lo que le da a la trama una complejidad emocional que la perla por sí sola no podría darle. En cuanto al desarrollo, su personaje atraviesa la transición de vida, muerte y no vida, fragmentando su mente, pues ya no es la sacerdotisa de antes, sino un ser reanimado y vengativo con un propósito incierto, lo que le da una intriga inigualable a la historia. Por último, su presencia melancólica refuerza lo que será quizás el conflicto más intenso de todos, o sea, el triángulo amoroso con Inuyasha y Aome,
robándose cada escena donde aparecía, con ese misterio de no saber qué es lo que va a hacer. Entonces, si bien Sango tuvo un gran debut y Sesshomaru tuvo grandes peleas, Kikyo tuvo el mayor impacto dramático y estructural al redefinir las emociones y narrativa del propio protagonista, un impacto que no solo dura el resto de la temporada, sino que sienta las bases para toda la historia. Por eso la primera ganadora es Kikyo. La temporada 2 va desde el episodio 35, cuando Inuyasha finalmente derrota a Sesshomaru dejándolo casi muerto, de no ser porque Tenseiga lo salva a último momento y lo lleva a otro lugar, donde más tarde es encontrado por Rin. Y la temporada se acaba en el 64, donde Tsubaki es derrotada y pierde definitivamente su juventud, siendo después atacada por Naraku para recuperar la perla que le dio. Bien, vamos a anunciar a dos nominadas a la vez, que son Kana y Kagura. La hechicera del viento aparece un poco antes, cuando fue enviada a acabar con gran parte de la tribu de lobos, inculpando a Inuyasha para que Koga lo derrote y ya debilitado robarle los fragmentos al lobo. Mientras que Kana aparece 2 episodios después, cuando el objetivo era robar el alma de todo el grupo a través de su espejo, sin pensar que el alma de Aome iba a ser demasiado grande, por lo que el plan fue frustrado. Ok, a pesar de ser la segunda en aparecer, Kana tiene el título de la primera hija de Naraku, algo muy importante. Además, su habilidad con el espejo es un obstáculo narrativo que roba almas, refleja ataques y obliga a que el grupo de Inuyasha encuentre nuevas estrategias de pelea. Sin embargo, al ser la niña del vacío, se convierte en lo opuesto a un personaje en desarrollo, pues es inexpresiva a propósito. Lo bueno es que sirve como un reflejo literal de los demás, pero su personalidad y motivación son planas en esta etapa. Eso sí, su diseño es icónico, con el espejo y la vestimenta sin colores, generando un aura de misterio que aporta a su carisma, pero sigue faltando en ella algún tipo de dinámica. Por su parte, Kagura es la segunda hija de Naraku, pero la que introdujo este concepto de las extensiones, además de ser la primera en tener voluntad propia. Ella afronta el dilema de traición y libertad moviendo la trama con sus engaños sin importarle con quién deba aliarse. Y esta clara motivación de escapar de Naraku se va desarrollando desde el inicio, aunque en ese punto de la historia su evolución interna todavía no se completa. Pero el anhelo de libertad es claro y ya no hay marcha atrás, dándole mucho peso a sus acciones. Además, su diseño con el abanico, la pluma y su personalidad cínica pero segura la hacen muy popular. Hasta eres capaz de sentir empatía por ella siendo villana, y esa es precisamente la dinámica en el carisma que a Kana le hacía falta. Con esto claro, vamos con el tercer nominado, que es Koga. Este lobo debuta en el episodio 35, siendo el líder de una manada que arrasó con la aldea de Rin. Y eso lo metía en la trama como un villano despreciable que aparte también tenía fragmentos de Shikon. Sin embargo, mientras avanza la historia, se ve realmente un personaje con principios muy firmes, quien solo por honor es capaz de ir a pelear a muerte. E incluso después de los primeros conflictos serios contra Inuyasha, su papel sigue siendo interesante, porque Koga es un objetivo del grupo por los fragmentos de sus piernas, pero al mismo tiempo también es un aliado por su fuerza e interés en Aome. Por otro lado, en su desarrollo de personaje, él pasa de ser un líder vengativo y salvaje a una especie de antihéroe que fue suavizando sus instintos más brutales y hasta diría que se humanizó muy rápido solo por su interés en Aome. Incluso a nivel romántico le da cierto balance, pues con él se conforma el segundo triángulo amoroso, y si a eso le sumas la audacia, la velocidad o el clásico perro sarnoso, Koga se vuelve el centro de atención, lo que le da mucho carisma y energía, sobre todo en cada interacción con Inuyasha. Dicho esto, Kana se queda un poco más atrás, mientras Kagura y Koga brillan en esta temporada, pero el lobo tiene más impacto en la trama. Él fuerza a Inuyasha a mejorar no solo en combate, sino a nivel romántico con Aome, mientras que a ella la obliga a tomar decisiones sobre su interés amoroso. Así que el segundo MVP es Koga. La tercera temporada va desde el episodio 65, cuando la pulga Shoga entra en escena para tratar de casarse con Myoga, poseyendo al resto de protagonistas y haciéndolos actuar muy gracioso, hasta el episodio 95, cuando el grupo derrota a Izumo, un genio que buscaba replicar la perla de Shikon usando las almas de los protagonistas. Ok, esta temporada fue de las que más desarrolló a Inuyasha y por eso él va a ser el primer nominado, pues va teniendo un impacto acumulativo mientras aumenta su poder y llega al clímax de la temporada con una batalla épica.
aunque sus mejores momentos siempre están anclados a otros personajes e incluso a objetos. Por ejemplo, para dominar una técnica o capacidad de Tessaiga, él debe adquirir una nueva personalidad más madura, como una especie de fórmula que se hace predecible. De todas formas, es de las mejores temporadas del Hanyo. Pero sacándolo a él, tenemos como nominada a Shiori, la princesa del clan de los hombres murciélago, que debuta en el episodio 73, cuando todo el grupo va a buscarla con la misión de acabar con ella y absorber sus poderes para Tessaiga. A ver, desde aquí la aparición de Shiori es un shock para todos, porque nadie imaginó que la guardiana del coral de sangre iba a ser una inocente niña Hanyo, por lo que el plan de fortalecer a Tessaiga con ella quedó descartado. Además, solo aparece en 2 episodios, pero tiene mucho desarrollo, pues primero se sacrifica haciendo el tributo de su aldea con el fin de que su clan ya no los ataque. Sin embargo, luego traiciona a su abuelo y elige estar con su mamá, liberándose de una carga familiar que no le correspondía a alguien tan pequeña. Entonces, todo este proceso de crecimiento y nobleza es impactante, sin contar la conexión emocional y compasión que te genera a ti, a mí y al propio Inuyasha. Como segundo nominado tenemos a Sesshomaru, porque su impacto es clave durante el arco de los gatos leopardo, actuando no solo como un protector de los demonios del oeste, sino también del honor de su padre. Algo sorpresivo porque el conflicto no tenía nada que ver con Tessaiga o Naraku, que hasta ese punto eran sus principales motivaciones. Pero lo más importante viene después, cuando va al rescate de Rin, que fue secuestrada por Naraku. Claro que no lo dice literalmente, pero demuestra que su objetivo principal no es el villano, sino ella. Esto le da un nuevo nivel de carisma y complejidad a su personaje, pasando de un asesino despiadado a alguien que usa la violencia pero con una justificación, y que hasta es capaz de perdonar una vida humana o aliarse con su hermano que antes despreciaba. Dicho esto, Shiori tiene el impacto de mayor utilidad, sobre todo para Inuyasha, quien gracias a ella llega a un nuevo nivel de poder con la Tessaiga roja. Pero Sesshomaru tiene el mayor impacto emocional y conclusivo al demostrar su evolución en un protector, reafirmando que revivir a Rin en la temporada anterior no fue algo irrelevante para él. Además, estuvo en la batalla contra Naraku, que fue el clímax absoluto de la temporada, por lo que el MVP esta vez es el príncipe de los demonios. La temporada 4 inicia en el episodio 96 con Jaken siendo envenenado por los Aimyosho de Naraku, así que Rin va a buscar una planta que lo cure, y la temporada cierra con el 127 cuando se revela que solo falta un fragmento de Shikon por ser encontrado, pero que no aparece en ningún lugar del mundo. Bien, aquí vamos a ir al lado malo de la historia, teniendo como primer nominado a Renkotsu, el estratega de los Ichinintai que debuta en el episodio 104, cuando masacra a todos los monjes de un templo para hacerse pasar por uno de ellos y usar el lugar temporalmente. El impacto de Renkotsu es alto porque siempre gira en torno a una traición constante, llegando a robar los fragmentos de sus propios hermanos. Esto lo convierte en un motor de conflicto interno no solo para los protagonistas, sino también para los villanos de la temporada. Además, es él quien sella la autodestrucción de la banda. Su desarrollo también es alto porque vemos cómo la ambición lo va corrompiendo rápidamente y pasa de ser un leal lugarteniente al traidor desesperado por obtener poder, recordándonos lo fácil que la perla corrompe a los humanos y reflejando su descenso moral. Sin embargo, su carisma destaca por la inteligencia, las armas de fuego y la astucia que lo diferencia del resto. Literal, lo ves como el cerebro del grupo y por eso su traición también es muy impactante. El segundo nominado es Suikotsu, el doctor que aparece en el episodio 107 cuando Kikyo lo encuentra cuidando de varios huérfanos en una aldea cercana al Monte de las Ánimas. Suikotsu debe afrontar el conflicto de su doble personalidad entre un médico bondadoso y un asesino cruel. Esto no solo es clave para la trama, sino para el desarrollo de otros personajes, como Kikyo o Sesshomaru, porque su fragmento de Shikon se convierte en una disputa moral entre la vida y la muerte, haciendo que ambos personajes deban actuar. Por otro lado, su desarrollo representa la dualidad más profunda entre todos los Ichinintai, porque se centra en su lucha interna por mantener su bondad, lo que le da un arco de desarrollo emocional muy denso en poco tiempo. Por último, Suikotsu te genera intriga y lástima, dándole un carisma que nace de la tragedia por su enfermedad mental, pero también del miedo por su papel de enemigo despiadado. Y bueno, quizás ya supones que el tercer nominado es Bankotsu, el líder de los Ichinintai que debuta en el episodio 103, siendo el protagonista del flashback donde se cuenta la historia de este grupo de villanos.
Aquí Bankotsu es quien personifica toda la saga de los 7 guerreros, tomando la venganza y la ambición como su principal impulso para cumplir sus objetivos, pero sin dejar de lado la fraternidad con la que mantiene a su banda unida y luchando hasta el final. Sin él, literalmente, el arco entero se disuelve. Sin embargo, en cuanto a su desarrollo, se queda algo corto porque su mentalidad es estática, como un líder honorable y orgulloso que quiere venganza, pero que atraviesa la conclusión de su historia, no la de su evolución a nivel de carácter. De todas formas, el carisma es innegable por su diseño, el de su arma Banryu y su sentido distorsionado del honor, que lo convirtieron en el villano más atrapante que Inuyasha enfrentó hasta ese punto. De hecho, hasta el Hanyo se siente algo identificado con él durante la última batalla que tuvieron. Dicho esto, la elección es difícil, Renkotsu por su caída moral o Suikotsu por su transformación y conflicto, pero si hablamos del MVP para una saga larga que domina su tiempo en pantalla, que motiva a todos los personajes y que encima representa el desafío final, el ganador es Bankotsu, quien es la propia alma de la saga, siendo por ende el cuarto MVP. La temporada 5 arranca en el episodio 128 cuando Aome cocina por accidente unos demonios deshidratados en el festival de la escuela, hasta el 154 cuando Kohaku vuelve a ser poseído por Naraku para sacar a su corazón del castillo que atacó Abi. Aquí el exterminador recupera la memoria y decide que en lugar de suicidarse, usará el fragmento para derrotar a Naraku. Precisamente el malo maloso de esta historia es nuestro primer nominado, pues desde su reaparición con nuevos poderes realmente se nota el gran nivel que alcanzó. Para empezar, su impacto en la trama es súper importante, porque esta es la temporada donde tiene un power-up más bestia. Literalmente, su poder e inteligencia se dispararon, aprendiendo de todos sus errores anteriores para volverse alguien casi invencible. Claro que más adelante absorbe a Moriomaru y es técnicamente más fuerte, pero en la práctica no hay diferencia. Por eso, esta evolución del personaje se nota tanto, especialmente tras deshacerse de su mayor debilidad, que era su corazón humano, pasando de ser un villano obvio y a veces predecible, al mayor genio estratégico de la serie. Si a eso le suma su capacidad de manipulación, su nuevo diseño y el cuerpo más poderoso que ha tenido, no solo le dan un carisma inigualable, sino que fue aquí cuando se posicionó como uno de los villanos más icónicos del anime. Los otros dos nominados son sus nuevos hijos, Akago y Hakudoshi. Por un lado, el bebé aparece al final de la temporada anterior cuando Kagura lo saca del monte Hakurei, mientras que Hakudoshi debuta casi 20 episodios después cuando Akago es cortado en dos, provocando que una de sus mitades se convierta en este niño diabólico. Muy bien, empecemos con Akago, que al ser el corazón oculto de Naraku y uno de los principales objetivos de Kikyo, su existencia se vuelve el argumento más importante de la temporada, afectando a todos los demás personajes directa o indirectamente. Lo malo es que no tiene ningún desarrollo de personalidad y más bien su condición es estática, siendo el punto central de dos bandos que buscan destruirlo o protegerlo. Es precisamente esta condición lo que lo vuelve el principal motor de la trama, con un carisma que te genera inquietud y rechazo por una personalidad construida desde un corazón completamente lleno de maldad. Por su parte, Hakudoshi vendría a ser el recurso táctico de la temporada. Sus acciones como dominar a Entei o buscar el último fragmento lo establecen como una amenaza, pero su debut a media temporada limita un poco su impacto total en la trama, aunque promete ser un problema serio para la temporada 6. Lo bueno es que a diferencia de Akago, él sí presenta desarrollo en su personaje, pues no solo genera un cuerpo y conciencia diferente a la del bebé, sino que desde el inicio se nota su búsqueda de independencia, con pequeños indicios de traición que todavía no se confirmaban a pesar de estar ahí. Pero en fin, es un desarrollo rápido de maldad e intelecto. Por último, su diseño es elegante, su carisma pudo dominar al mismísimo caballo del infierno y su arrogancia fría lo hacen un villano realmente memorable. Dicho esto, Akago destaca por su impacto rápido en la trama, Hakudoshi por su carisma y evolución, pero el arquitecto de todo esto es el propio Naraku, quien arranca esta nueva fase de la historia reinventándose estratégicamente como un boss final, y por eso es el quinto MVP. Pasamos a la sexta temporada, la más corta de todas, desde el episodio 154, cuando Naraku mata a Tekkei para ir por el último fragmento de Shikon, llevando la batalla al límite del más allá, hasta el episodio 167,
cuando todo el grupo termina dentro del estómago de un ogro que revive gracias a la energía oscura de la perla, teniendo una batalla final donde incluso Inuyasha comenzó a ser corrompido. Bien, la primera nominada va a ser Aome, quien desde el inicio de la temporada empieza a adquirir definitivamente el papel que en su momento tuvo Kikyo. Esto se muestra simbólicamente cuando la sacerdotisa le entrega una de sus flechas, confiando en su criterio para usarla en el momento correcto. Es verdad que no recibe un power-up notable ni nada de eso, pero su intervención emocional es crucial para apoyar a Inuyasha durante esta etapa, desde el viaje al más allá, pasando por el arco de Goryomaru, hasta la batalla final, donde gracias a su intervención, Inuyasha consigue controlar la corrupción del fragmento de Shikon que puso en Tessaiga, y solo así consiguieron romper el estómago del ogro donde estaban atrapados. O sea, sin ella nadie se salvaba, así de simple. Por otro lado, su desarrollo se ve en la aceptación madura de la responsabilidad que implica tener poderes espirituales, pero también convivir con su lado oscuro que ya fue explorado por Akago. Con esto realmente se siente que Aome deja de ser la sombra de Kikyo para ser realmente ella misma. Por último, su carisma se dispara porque es el pilar emocional del grupo, su fortaleza espiritual y el centro moral de su narrativa. La segunda nominada es Kagura, por segunda vez, que debuta en la temporada ayudando a que Sesshomaru llegue hasta el límite del más allá para enfrentar a Naraku. Para este punto, ella ya es el motor principal en el conflicto interno que atraviesan Naraku y sus hijos, todos rodeados por la traición. Esto es súper importante en la trama porque acelera la historia y como espectador te da cierta sensación de control, sabiéndolo todo. También es del personaje con mayor desarrollo emocional, porque sus actos a escondidas pasan a ser mucho más arriesgados, y ya no solo contra Naraku, sino también contra Hakudoshi y Akago, pero su anhelo de libertad le da la valentía necesaria para hacerlo. Todo eso, sumado a la elegancia y carisma que ya conocemos, la hacen destacar sobre el resto. Por último, tenemos a Goryomaru como tercer nominado. Este monje que aparece en el penúltimo episodio de la temporada liderando a los Gyoya, un grupo de huérfanos dedicados a matar demonios, lo que eventualmente los lleva a encontrarse con Inuyasha. Ok, Goryomaru sirve como una trampa funcional en la historia, y es un personaje importante al ser el contenedor de Akago. Lastimosamente, el anime adaptó este arco terriblemente mal, y muchas explicaciones necesarias quedaron fuera, por lo que si solo viste el anime, quizás su papel te puede parecer irrelevante o confuso. Esto también afecta un poco a su desarrollo de personalidad, porque puedes verlo como un simple relleno, pero la realidad es que tiene mucha conciencia y fortaleza mental, lidiando con Moriomaru que para ese momento estaba sellado dentro de él. Esto le da un aura de mucha intriga y misterio que siguió incluso después de su muerte, cuando Sesshomaru llega a su templo solo para encontrar vacía la tumba donde fue enterrado. Dicho esto, el personaje de Goryomaru es súper interesante, pero casi no tuvo tiempo en pantalla, y aquí estamos analizando las temporadas del anime, no del manga. Por su parte, Kagura tiene el desarrollo de personaje más emocionante, que hasta confirmó el interés romántico que sentía hacia Sesshomaru, en una bonita analogía a la libertad, pues este sentimiento puede ser el que más libre te hace sentir. Pero la MVP de esta temporada es Aome, porque cierra la madurez emocional que empezó a desarrollar en el episodio 1, y es clave durante toda la temporada, especialmente en el clímax, cuando arriesga su propia vida con tal de sostener a Inuyasha. Aquí ves que el poder de un personaje no es solo destructivo, sino que también se basa en el soporte y la fe. Y por todo eso, Aome es la sexta ganadora. Por fin llegamos al Kanketsu-gen, la última temporada de esta historia compuesta de 26 episodios, desde el primero en el que Kagura, Akago y Hakudoshi deciden que traicionarán a Naraku formando una alianza entre ellos, hasta el 26, donde la perla es destruida y Aome regresa al presente durante 3 años, hasta que sus sentimientos y el árbol sagrado la transportan de regreso a la era feudal para quedarse ahí con Inuyasha. Al ser el final de todo, hay muchos personajes que brillan, cerrando sus historias personales y resolviendo los conflictos que enfrentaron por tantas temporadas. Pero no quisiera repetir un ganador, así que hablemos de personajes nuevos. En este caso, el primer nominado será Byakuya de los Sueños, el último hijo de Naraku, quien llegó en el episodio 4 para reemplazar a todas las otras extensiones que se rebelaron contra su creador, y que tenía como misión principal acompañar a Naraku en la parte final de su plan.
En cuanto al impacto en la trama, se diferencia de sus hermanos porque su propósito es crucial, enfrentando a los protagonistas cuando ya todos están en su pico de poder. Pero a pesar de eso, se vuelve una verdadera molestia. Además, es clave para completar el desarrollo de Sesshomaru, provocando indirectamente que Tenseiga se rompa. También envió a Ome directo al inframundo después de robar la luna infernal de Tessaiga, y lo mejor es que movía la trama con tanta calma que parecía que él mismo escribió este anime. Lo malo es que no tiene desarrollo como personaje, pues él nace y muere siendo el sirviente perfecto de Naraku, sin desobedecer ninguna de sus órdenes a pesar de cuestionarlas, y esa dualidad le daba un carisma único. Como dije, Byakuya es el observador que se burla de todos los protagonistas mientras ejecuta sus planes en silencio, con un diseño, armas y habilidades dignas de un villano final completamente memorable. Por eso, a pesar de no estar tanto tiempo en pantalla, es muy recordado por los fans. El segundo nominado es Kohaku, quien desde hace un par de temporadas ya había recuperado la memoria y estaba decidido a sacrificarse con tal de acabar con Naraku. De hecho, su vida es el punto donde convergen todas las tramas de los personajes importantes, y su supervivencia llega a ser más importante que la misma Perla, porque si Kikyo no lo hubiera revivido, su muerte iba a ser un golpe demasiado duro para todo el grupo, casi una derrota asegurada. Además, su evolución emocional es la más satisfactoria de todas, pues deja atrás al niño llorón que fue para transformarse en alguien valiente y dispuesto a morir con tal de redimirse, superando por completo el trauma y amnesia que le causó Naraku. Sin duda, cerrar el ciclo de dolor familiar junto a su hermana te conmueve, siendo también el centro emocional de Sango, Miroku y hasta Kikyo. Entonces, Kohaku ya no solo es un personaje secundario, sino que representa la última esperanza cuando todo parece perdido. Por último, tenemos a Irasue, la reina de los perros demonio, que debuta en el episodio 9, cuando Sesshomaru va a buscarla para saber cómo alcanzar el máximo poder de su luna infernal. Aunque solo aparece en un episodio, ella es clave en la trama de su hijo, pues lo ayuda a perfeccionar el poder de Tenseiga, pero también revive a Rin, algo totalmente inesperado considerando su posición de Dai Yokai. ¿Quién sabe qué habría pasado con Sesshomaru si ella no resolvía toda esta situación? Sin embargo, su personalidad es estática y tampoco le hace falta desarrollarla, pues le sobra arrogancia, desinterés, poder, pero aparte no habría tiempo para que lo haga de todas formas, porque su papel era ayudar a Sesshomaru a alcanzar su prime, y ese objetivo lo cumple. Por otro lado, es un personaje recontra carismático, no solo por la autoridad que transmite por encima de otro personaje con aura infinita como su hijo, sino que su diseño y el trasfondo de estar viendo a una Dai Yokai de élite tan inalcanzable a los problemas que están viviendo los protagonistas la hacen inolvidable de verdad, siendo la personificación de la nobleza demoníaca. Con todo esto claro, Irasue tiene un impacto sorpresivo, pero no mayor al de otros personajes que ya venían con arcos más complejos y elaborados. Por su parte, la aparición de Byakuya es digna de un boss final, no como el más fuerte, sino como el más táctico y difícil de atrapar. Pero sin duda la temporada se la lleva Kohaku, porque está directamente conectado con la trama principal, y su vida es el mayor interés de buenos y malos, afectando prácticamente a todos los personajes. Por eso, el joven exterminador es el último MVP. Con esto llegamos al final, y ahora te pregunto yo a ti, ¿quién crees que es el mejor personaje de toda la historia de Inuyasha? Te leo en comentarios. Recuerda que tu like o compartir ayuda mucho al canal. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.